Gracias, compañeros, y a los amigos que nos dispensan su atención. Hoy es un día muy interesante, pues la semana pasada y en el transcurso de lo que va de esta, se han presentado muchos temas para comentar, en especial las llamadas rendiciones de cuentas de los funcionarios de nivel alto y hasta medio. Pues han rendido cuentas los ministros, los directores generales y algunas dependencias de menor jerarquía. Esto, en su momento comentábamos, es de un impacto bastante positivo, porque va creando la cultura de la necesidad que tiene el mandatario, de informar a su mandante, que es el pueblo dominicano, qué ha hecho con esos poderes que le ha dado. En este caso, los grandes representantes del gobierno en las diferentes dependencias han hecho una exposición de sus realizaciones durante este primer año de gobierno. Bueno, pues ese proceso culminó con un gran acto que celebró el presidente de la República. En ese acto final, el presidente le ponía la tapa al pomo y brindaba una panorámica general de todo lo que había encontrado, las dificultades en su gestión, y también se atrevió a hacer una declaración de metas, de compromisos, a nuestro entender, bastante ambiciosos, de reformas profundas, estructurales en el ordenamiento jurídico, y también, ¿por qué no?, hizo proyecciones de obras que han sido y siguen siendo reclamadas por amplios sectores de la vida nacional. Como era de esperarse, ya en la República Dominicana hay un escenario distinto a lo que ocurría en años pasados. A pesar de que tenemos un gobierno que apenas tiene un año, hay una oposición estructurada. Y digo que es en cierta forma, una novedad, porque debemos recordar que el PLD gobernó por 16 años consecutivos y que tenía una experiencia de 4 años anteriores, aunque intercalados con gobierno que encabezó el expresidente Hipólito Mejía, que duró tan solo 4 años. Es decir, que el pueblo dominicano tenía una experiencia, si sumamos los periodos de gobierno del PLD, de unos 20 años. Esto trajo consigo un deterioro de las instituciones, a mi juicio, democráticas del país, y los partidos políticos, en una estrategia, vamos a decir, un tanto agresiva del partido de gobierno, los partidos de oposición se mermaron de una manera significativa, al punto que este nuevo escenario, que así lo veo, era poco frecuente en el pasado, y es el escenario de un gobierno con oposición. Porque si bien muchos quieren subestimar o quieren criticar que exista oposición y que esa oposición esgrima sus argumentos y que critique las ejecutorias del gobierno, sí, existe oposición. Y una oposición que, aunque muchos la subestiman, porque trae consigo un pecado original, y es el pecado de haber gobernado tantos años. Y en todos estos años, no siempre de la mejor manera, pero sí existe una oposición concentrada ahora esencialmente en el Partido de la Liberación Dominicana, en la Fuerza del Pueblo, un reducto del Partido Reformista, y otros grupos más pequeños, que algunos de ellos son aliados o del PLD aún, y otros aliados del partido de gobierno. Pero si hablamos de oposición, la pudiéramos resumir: Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, y aún un reducto importante del Partido Reformista. Si analizamos este escenario, reitero, es un escenario que quizá muchos que nacieron bajo los gobiernos del PLD no estaban acostumbrados a ver. Y se tardó un poco en que esas fuerzas se recompusieran y que comenzáramos a ver ya una actitud crítica. Y se retrasaron de manera lógica, primero atendiendo a la situación de pandemia que vivía el país, por el otro, atendiendo a una natural recomposición de fuerzas internas en esos partidos de oposición. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, muchos de sus cuadros políticos han sido sometidos a la justicia por sus actuaciones durante sus ejecutorias de gobierno, y además correspondía una renovación de sus cuadros dirigenciales. Bueno, pues en lo que se producía y se generaba esa recomposición, se tardaron unos meses. Ya terminaron de reestructurarse y están realizando su trabajo, que es el de criticar y hacer propuestas al gobierno de turno.
la Fuerza del Pueblo, que es un partido donde se muestra una hegemonía importante de su líder principal, que es Leonel Fernández, por igual ha estado tratando de drenar la mayor cantidad de recursos del partido del cual se deriva, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Y ha tenido un proceso bastante exitoso en ese proceso de drenado de las fuerzas PLDistas. Ha logrado sumar senadores, ha logrado sumar diputados, se han desplazado por todo el territorio nacional y han sacado importantes cuadros políticos del Partido de la Liberación Dominicana. En lo que esto ocurría, ofrecía una mano amiga al partido de gobierno durante el primer año. Yo particularmente digo, no gratuita, porque entiendo que en ese silencio y esa condescendencia del primer año, él muy calladito, esa Fuerza del Pueblo logró muchas concesiones en designaciones, en altas esferas de poder. O sea que ahí actuó de manera bastante astuta, logró tal vez lo que esperaba en cuanto a cuotas de poder, y ya sintiéndose consolidado en ese proceso que hemos dicho de drenaje de las fuerzas del Partido de la Liberación Dominicana, sacando provecho político de posiciones de importancia, colocando fichas importantes en altas posiciones de poder. Bueno, pues ya se siente consolidado ese liderazgo para también encauzar una oposición. Esa es la democracia. Hay quienes a quienes no les gusta, y en el discurso, por ejemplo, que esgrimió de respuesta a la rendición de cuentas el Partido de la Liberación Dominicana, que nosotros aquí juzgamos en cierta forma como ligero, que no asumieron la profundidad técnica que ameritaban las circunstancias, se quedaron en la superficie en esa rueda de prensa que convocaron, y como que no dieron en los puntos esenciales que esperábamos que ellos, como partido de oposición, criticaran de las ejecutorias de gobierno del Partido Revolucionario Moderno. En esa discursiva, muchos le sacaban el expediente de sus malas ejecutorias, señalándole que ese partido no tenía moral para criticar al actual gobierno. Ciertamente, hubo muchos desaciertos en las administraciones PLDistas, pero esos desaciertos por sí solos no desmoralizan a toda una estructura partidaria, ni en lo absoluto lo sacan del escenario político para que pueda realizar sus críticas. Les resta algo muy, muy importante en ese ejercicio de oposición, que es la credibilidad. Porque imagínese usted, un ex ministro de Salud o un ex ministro de Interior y Policía criticando cosas que en su gestión nunca hizo, es un poquito difícil de creer. O un senador que hoy promueve o que critica que no se ha aprobado un código con tales o cuales características, y que resulta que él era de las principales piedras en el zapato en ese proceso. Les resta seriedad a ese discurso que esgrime en un momento determinado un partido político. Por tanto, tiene un reto importante, pero reitero, es un ejercicio sano. Hay que permitir que eso siga fluyendo, y para hacer la diferencia, para cumplir con ese discurso de cambio, los actuales incumbentes de posiciones, los militantes de mi querido partido PRM, tenemos que aprender a ser tolerantes para no hacer lo mismo que nos hacían desde el poder, aplicar posiciones arbitrarias, estrategias para desarticular a toda aquella voz disidente. No. Tenemos que entender la democracia, y tenemos que entender que no somos perfectos. Tenemos que entender que nos equivocamos en las actuaciones del gobierno, tal y como ha admitido el presidente de la República en una entrevista que ofreció a un medio en el día de ayer. Ese es el juego natural de la democracia. Ahora, por otro lado, la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández, que aquí veo que hay quizá, no soy yo quien, no soy un sabio en asuntos políticos ni en estrategia, soy aquí un simple comentarista, pero entiendo que Leonel Fernández está jugando tal vez un rol para él poco usual. Fue tantas veces presidente, 3 periodos consecutivos, es el líder vivo que ha gobernado más en la República Dominicana. Lo vimos concentrado
en un discurso de oposición como si se tratara de un presidente de la República. Cuando yo abrí el video y veo todo este escenario, todo este montaje, yo dije, pero caramba, me equivoqué. Tuve que revisar el video y verificar que no se trataba del discurso de toma de posesión ni de rendición de cuentas de unos periodos anteriores del presidente Fernández. Tuve que meterme bien a fondo para darme cuenta que efectivamente se trataba del discurso de oposición de Leonel Fernández. Esto es parte de esa novedad que trae este escenario político. Tenemos un Leonel Fernández en la oposición que cree que está en el gobierno. Un Leonel Fernández que está en la oposición, que ha centrado toda la estrategia de campaña, la fuerza del pueblo, en él como figura política. Lo que es un error. Pero creo que es parte de este aprendizaje que tenemos en este nuevo escenario tan positivo para la democracia dominicana. De manera, señores, que lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestra sociedad, lo veo con ojos de mucha esperanza. Tenemos un país con grandes expectativas de desarrollo en términos de crecimiento de nuestras instituciones, en términos de desarrollo de la discursiva política, en términos de la presentación de propuestas críticas a esas propuestas y ejecutorias, y sobre todo en la articulación de un discurso propositivo. Ya tenemos una sociedad nueva que por fin y por todas, digo aquí, está más concentrada en las ejecutorias, en las propuestas, que en un simple mercantilismo o clientelismo político.